Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en esa tensión tan de siempre, ¿no? Entre ser sinceros y a veces no serlo tanto. Efectivamente. Tenemos un análisis que se pregunta si la sinceridad está como pasada de moda y cómo nuestro ego maneja esto, sobre todo ahora. Ajá, La idea es entender un poco las raíces de este lío y qué implica hoy. exacto. El material que comentamos explora justo ese conflicto interno, psicológico, que yo creo que todos sentimos alguna vez. Claro. Plantea que la hipocresía, fíjate, más que un fallo moral y ya está, podría ser una especie de estrategia Una estrategia. del ego. Sí, una estrategia adaptativa del ego. Como si fuera, el camino más fácil ante la presión social, sobre todo la digital, claro, para encajar, para buscar esa aceptación. Sinceridad según este análisis. Porque no es solo no mentir, ¿verdad? No, va más allá. Requiere una coherencia real, entre lo que sentimos o creemos, lo que decimos y finalmente lo que hacemos. Vale. Y, muy importante, necesita sinceridad interna. O sea, superar el propio autoengaño primero. Ser honestos con nosotros mismos. Y al otro lado, la hipocresía, que sería como la máscara. Justo. La pretensión, esa máscara social que usamos de forma estratégica, no es una mentirijilla puntual, es más bien una actuación que se mantiene. ¿Y cómo se diferencia del tacto? Porque a veces filtramos por empatía. Buena pregunta. Hay que distinguirla, sí. El tacto filtra la sinceridad, pero con empatía, pensando en el otro. La hipocresía, en cambio, se alinea con una falsedad, aunque sea una falsedad, digamos, socialmente aceptada. Ya. Y lo fascinante que plantea el análisis es cómo se normaliza esa falta de sinceridad, casi como un contagio. Un contagio. Sí, si percibimos que todo el mundo actúa, pues el ego siente que tiene que sumarse al carro para sobrevivir, para no quedarse fuera. Aquí el análisis mete un concepto que me parece clave, el falso yo. Eso es. Esa versión de nosotros que el ego construye. Pero no por capricho, no, sino como una adaptación. Exacto, como estrategia adaptativa, para buscar aceptación y, sobre todo, para evitar el rechazo. ¿Y detrás de esa máscara qué hay? Miedos, supongo. Miedos profundísimos, sí. El análisis apunta al miedo a ser vulnerables. ¿A que nos hagan daño si nos mostramos como somos? Justo. Y la ansiedad por el rechazo social. El miedo a quedarnos solos, básicamente. Pero, y aquí viene la paradoja que comentas, Ahí está. que la máscara que creamos para conectar y protegernos acaba haciendo lo contrario. Exacto. Acaba generando aislamiento, soledad. Porque la intimidad de verdad, la conexión real, pide vulnerabilidad. No puedes conectar desde detrás de un muro. Claro. Y para poder llevar esa máscara sin que nos rompa por dentro, ¿qué hacemos? Pues recurrimos al autoengaño. Empezamos a creernos nuestra propia película, nuestra actuación. Vaya. Así reducimos la tensión interna, esa disonancia entre lo que somos y lo que mostramos. Pero claro, tiene un coste. Un coste psicológico, me imagino. ¿Y de energía? Enorme, psicológico y cognitivo. Estar siempre vigilando para que no se caiga la careta es agotador. La hipocresía, por cómo está diseñada, es difícilmente sostenible a largo plazo. Y todo esto, que ya es complicado a nivel interno, ¿cómo se ve afectado por el mundo en que vivimos? El análisis señala mucho al entorno actual, ¿no? Totalmente. El entorno actual, con la instantaneidad, la cultura de la imagen, pues favorece lo superficial, lo rápido, la apariencia por encima del carácter. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales son el escaparate perfecto para esto. No solo lo reflejan, es que lo institucionalizan. Están diseñadas para premiar la performance. Los likes, los compartidos. Exacto. Recompensan la actuación. El ego aprende volando. La aprobación viene por esa versión optimizada, la versión instagrameable, no necesariamente por la auténtica. O sea que no son solo un espejo, sino que casi nos entrenan para actuar. Podría decirse así. Y además está lo que el análisis llama la tiranía del algoritmo. La tiranía del algoritmo. Suena fuerte. Bueno, se refiere a que a menudo los algoritmos premian posturas más extremas, más polarizantes, o simplemente más llamativas sobre la expresión auténtica y matizada. Ya veo. Lo mesurado no vende tanto. Claro. Así que ese perfil curado, esa versión que hemos creado, se convierte casi en una prisión, reforzada además por cada me gusta. Y cada vez es más difícil salirse de ahí y volver a ser uno mismo. Exacto. Se crea un círculo vicioso. Buscas aprobación con el falso yo, la consigues.
Pero esa aprobación no llena la necesidad real de conexión humana. Y entonces intensificas aún más la actuación buscando más aprobación. Justo, es un bucle complicado. Uf. Si esta dinámica se extiende, ¿qué consecuencias tiene a nivel social? La confianza, imagino. Se resiente muchísimo. Es el coste más directo, la erosión de la confianza. Si lo normal es la apariencia, si sospechamos que todo es fachada... Perdemos la capacidad de fiarnos, de saber que es genuino. Exacto. Y eso lleva a un cinismo generalizado, como si la moneda moral de la sociedad se devaluara. Ya no sabes qué vale y qué no. Y a nivel personal, el precio de vivir así. Pues... fragmentación psicológica. Ansiedad, estrés crónico, sentirte alienado, desconectado de ti mismo, por mantener esa doble realidad. Y las relaciones, claro. Se quedan en la superficie. Porque la máscara impide esa vulnerabilidad que es necesaria para la intimidad de verdad, para la conexión profunda. Entiendo. Y en casos extremos, la máscara ya no es solo para protegerse, sino que se convierte en una herramienta para manipular a otros. Vale, el panorama es un poco desolador, pero el análisis no se queda ahí, ¿verdad? ¿Da alguna pista para recuperar la autenticidad? Sí, propone vías. No es solo diagnóstico. Empieza, como casi todo lo importante, por la autoconsciencia. Ser conscientes de la brecha. Eso es. Reconocer esa distancia entre el falso yo y nuestro ser más auténtico. Y empezar, poco a poco, a desmontar el autoengaño. Mirarnos con honestidad. Y una vez que te das cuenta, ¿qué? Porque verse es un paso, pero cambiar... El siguiente paso que sugiere es practicar lo que llama vulnerabilidad radical. Suena intenso. Lo es, pero matiza, de forma gradual y ética, con cabeza. No se trata de ir contando tu vida a todo el mundo sin filtro. Claro. Se trata de entender la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad, como la base para conectar de verdad. ¿Y también habla de sinceridad constructiva? Sí, porque no vale solo con ser sincero a lo bruto. La sinceridad tiene que ir de la mano de la empatía. La verdad, pero filtrada. Exacto. Filtrada por la empatía y por la intención de construir, no de destruir. El análisis propone como una especie de test rápido antes de hablar. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es realmente necesario decirlo? ¿Y es constructivo? ¿Va a ayudar o va a hacer daño? Interesante ese triple filtro. Entonces, resumiendo un poco este deep dive, la idea central es que nuestro ego, movido por el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a menudo elige la máscara social, crear un personaje. Y esa tendencia que ya existía, nuestra cultura digital la ha puesto a toda máquina. La ha exacerbado, sí. Y es una defensa, pero que tiene un coste altísimo. Nos aísla por dentro y rompe la confianza por fuera. Exactamente. Por eso, recuperar la autenticidad, según este análisis, es casi un acto de resistencia hoy en día. ¿Resistencia contra qué? Contra la superficialidad reinante. Implica además redefinir qué es el éxito para nosotros, valorar más la integridad interna, ser coherentes con nosotros mismos. Más que buscar la validación externa, los aplausos, los likes. Eso es. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá. A ver, si ser auténtico de verdad pide redefinir el éxito, mirar más hacia adentro que hacia las métricas de fuera, ¿qué pequeño gesto de sinceridad constructiva podríamos hacer hoy mismo? Un gesto que resista esa presión por actuar, por rendir. Algo pequeño para empezar a reconstruir esa confianza, esa moneda moral, al menos en nuestro entorno más cercano. Justo eso. ¿Cuál podría ser ese pequeño acto hoy?